Cáceres, médico asistente del Hospital Sergio Bernales, del Departamento de Gineco-Obstetricia. El día de hoy nos convocamos para hablar sobre un tema muy importante, que es la embriología del aparato genital femenino. Es importante saber la embriología porque va a definir tratamientos tanto médicos como quirúrgicos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una enfermedad como es el cáncer de cuello uterino, si sabemos embriología vamos a enfocar el tratamiento correcto. Siempre indico que es importante saber los factores de riesgo de los pacientes, pedir exámenes de laboratorio racionalmente, con todo ese conjunto de cosas hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, evitar complicaciones. Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, ¿cuál sería su tratamiento quirúrgico? Es una histerectomía abdominal total más salpingoferectomía bilateral más tercio superior de vagina. ¿Por qué el tercio superior de vagina? Porque tiene el mismo origen embriológico tanto del cuello uterino como de la vagina. Vean ustedes que es importante entonces los conceptos de embriología. Muy bien, empezaremos entonces con el tema. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de embriología, nos remontamos a la fecundación, que es un proceso muy importante donde los gametos masculinos, que es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es en el óvulo, se van a fusionar para dar origen al cigoto. Pero esto es un proceso, no es un tema superficial, es decir, que hay una capacitación de los espermatozoides y también una reacción acrosómica. De tal manera que cuando se produce la fecundación, que es en el tercio superior, en el tercio ampular de la trompa, se producen varios procesos. Más o menos hay unos depósitos de 200 a 300 millones de espermatozoides y solamente el 1% de estos espermatozoides van a penetrar el cérvix, el cuerpo del útero hasta llegar a la trompa, es decir, más o menos unos 300 a 500 espermatozoides. La siguiente. Y hablamos que estos 300 a 500 espermatozoides que van a penetrar entre el cuello del útero, el cuerpo del útero y la trompa, tienen que tener una capacitación y una reacción acrosómica, como hemos dicho anteriormente. En esta capacitación hay la penetración de la corona radiada del ovocito, hay la penetración de la zona pelúcida y por lo tanto la tercera etapa sería la fusión de los gametos. Una vez que se fusionan los gametos, va a haber una segmentación del cigoto. Esta segmentación del cigoto es muy importante porque hay una división de celulares mitóticas. Por ejemplo, se dice que hasta el tercer día hay una multiplicación o división de las células de 2, de 4, de 8, 16. Y más o menos en el tercer día ya tenemos la formación de 16 blastómeras que va a formar la mórula, ¿no? La mórula es una compactación de más o menos 8 a 16 células llamado blastómeras. Posteriormente hay un proceso a partir del cuarto día donde se va a formar el blastocisto, es decir, que hay una penetración de líquido en esta mórula y va a cambiar el nombre de blastocele, se va a convertir en blastocisto. Blastocisto es cuando ya hay una cantidad de líquido en este huevo cigoto. Pero ahí tiene unas características muy importantes en los blastocistos. Van a ver ahí en la imagen que hay unas células externas y células internas. Donde hay un cúmulo de células, ¿no? Va a ser
el hipoblasto y el epiblasto, que son importantes, o sea, es una lámina, como ven ahí, bilaminar. La siguiente, por favor. Una vez que el blastocisto ya esté formado, esto se produce más o menos al 6º día de la gestación, va a llegar a la cavidad endometrial, ya como blastocisto. Y ahí se va a producir la implantación. En la implantación también hay 3 procesos para indicarla: la aposición, la adhesión y la invasión. Repito, la aposición, la adhesión y la invasión de este blastocito con el endometrio. La aposición es o sea, se junta todo este blastocisto, cúmulo de células, hacia el endometrio, ¿no? Y va a concluir con la invasión total al endometrio de este blastocisto, que ya se va a formar el embrioblasto y el trofoblasto, ¿no? Entonces, al 6º día más o menos, posterior a la fecundación, el blastocito se adhiere a la mucosa uterina y va a invadir generalmente todo el endometrio. La siguiente. Una vez que se produce la implantación, como hemos indicado anteriormente, estos 3 procesos, la aposición, la adhesión y la invasión, las células que rodean la célula interna se llama citotrofoblasto, y este citotrofoblasto se va a convertir en sincitiotrofoblasto, que al final es el que va a producir la hormona del embarazo, la HCG, su unidad beta cuantitativa. La siguiente, por favor. La implantación, como hemos indicado, la idea fuerza, lo hace en la etapa de blastocito. Se completa en la 2ª semana, más o menos el día 8. Ya hay una diferenciación del embrioblasto y del trofoblasto. Del embrioblasto va a salir el epiblasto y el hipoblasto, que van a salir al final las células germinativas primordiales, donde van a formarse la diferenciación de todas las células, y al final va a haber una diferenciación también sexual. Entonces el embrioblasto se transforma en un disco germinal bilaminar, formando el epiblasto y el hipoblasto. La siguiente. A partir de la 3ª semana ya se produce un proceso importante de diferenciación celular, se llama gastrulación. Va a ser de la etapa bilaminar, vamos a pasar a la etapa trilaminar. Es el inicio de la embriogénesis. Y básicamente la idea fuerza es que en la gastrulación es la formación de células importantes, de tejidos importantes, que es el ectodermo, el mesodermo, ¿no? Y el epidermo. Entonces, partiendo de de la formación de células pluripotenciales en estas capas germinales, la formación de la línea primitiva entre estas 3 capas importantes. La siguiente. Vemos ahí que el desarrollo del mesodermo es importantísimo para el aparato genital genitourinario, que tienen el mismo origen embriológico y después se van a diferenciar. Hay 3 capas germinales importantísimos. El mesodermo intermedio, que es el tema de ahora, nos da 3 diferenciaciones celulares: el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Ponemos énfasis en el mesodermo intermedio, que va a dar origen tanto al sistema urinario como al sistema genital. La siguiente. Ahora, hay movilización de las células del epiblasto. Acuérdense que hay una masa celular interna y es una masa celular externa. Dentro de esa masa celular interna va a haber la formación del epiblasto y del hipoblasto. Ahora, esta movilización de células del epiblasto durante la gastrulación va a formar los diferentes tipos del mesodermo intermedio, que va a dar origen al sistema genital femenino principalmente. La siguiente. Vemos ahora que
Dentro de las 3 capas germinales que anteriormente hemos hablado, el mesodermo intermedio da origen al sistema urinario y genital. Al día 17 más o menos de la gestación, forma el mesodermo paraxial que da origen a unas somitas que va a llegar a 42 a 44 pares, ¿no? Donde va a haber la diferenciación de esclerotomas. Estos esclerotomas va a haber el cartílago y el hueso, los miotomas, que es el músculo, y los dermatomas, principalmente de piel, y de ahí va a haber otra diferenciación celular. La siguiente. Muy bien, llegamos a la determinación y diferenciación sexual. En realidad, la determinación sexual se hace en la unión o la fusión del gameto masculino con el gameto femenino, ¿no? Que es el sexo genético, digamos, que va a haber un XX y un XY. El sexo gonadal, que ya se va a diferenciar a partir de la séptima semana, séptimo día séptimo día de la gestación, más o menos es en que va a aparecer el testículo o va a aparecer la gónada o el ovario, ¿no? Entonces, y el sexo fenotípico, donde va a haber la diferenciación ya anatómica del pene con la vagina. Entonces, el sexo definitivo se establece en la fecundación, definitivamente. Si hay un espermatozoide que tiene un gen X y una gónada, el ovario X, va a formar un varón. Si es XX, una mujer. La unión de un cromosoma y del esperma cromosoma X por el óvulo genotivamente constituye un varón, lo que indicamos anteriormente. La unión por un cromosoma X del esperma con un cromosoma X del óvulo tendremos una mujer. Entonces esa diferenciación ya se hace específicamente cuando se une el óvulo con el espermatozoide. La diferenciación sexual se pone en marcha cuando se desarrollan las gónadas. Esto también tiene diferentes reacciones de acuerdo a la presencia de un gen determinante testicular que va a ser, que está en el cromosoma Y, en el brazo corto del cromosoma Y. Eso va a ser determinante. El gen SRY, que es un gen determinante sexual, presente en el brazo corto del cromosoma Y, actúa en forma dominante sobre la gónada indiferenciada, haciendo que ésta se transforme en testículo. Es decir que primero vamos a tener del mesodermo intermedio vamos a tener un epitelio celómico donde se va a formar la cresta gonadal. Y en esta cresta gonadal va a haber la presencia de este gen determinante sexual que es el SRY. Si hay esta presencia del gen SRY, va a formar el testículo. Y en el testículo vamos a tener 2 tipos de células importantísimas. Las células de Sertoli, que van a producir la hormona antimulleriana, y las células de Leydig, que van a producir la testosterona. Esto es determinante para que se forme tanto la diferenciación sexual, tanto del varón como de la mujer. Por ejemplo, si ya se ha formado o hay la presencia del gen SRY, va a predominar las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Sertoli, con la producción de la hormona antimulleriana, va a retrotraer, va a inhibir el crecimiento, ¿no?, del paramesonefros o conductos de Müller, de tal manera que va a predominar los conductos de Wolff para la diferenciación del sexo masculino. En el otro caso, en la producción de las células de Leydig de testosterona, la hormona que realmente interviene en la diferenciación sexual vendría a ser la dehidrotestosterona. Pero se hace o se convierte principalmente por la presencia de una enzima, la 5-alfa reductasa. Es decir, que es importante la presencia de la hormona 5-alfa reductasa para que se convierta de testosterona a dehidrotestosterona, quien es la responsable de esta diferenciación sexual.
Por consecuencia, en ausencia del gen SRY, la gónada indiferenciada se va a convertir en ovario. Ya hemos dicho que es importante que en estas reacciones también interviene la presencia de la hormona antimulleriana. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el desarrollo del sistema urinario. Hemos dicho que es importante que tienen el mismo origen biológico, pero anatómicamente son diferentes. Cuando indicamos que tienen el mismo desarrollo urinario es porque vienen del mesodermo intermedio. Hay una diferenciación y la formación del intestino primitivo comparten el origen del mesodermo intermedio en el proceso de formación del riñón, que va a venir el pronefros, mesonefros, metanefros. El pronefros es transitorio, se forman como 10 somitas, pero es transitorio cuando interviene el mesonefros, donde ya van a formarse los conductos, ahí como vemos los conductos deferentes, los glomérulos, etcétera, y el metanefros, que es el que va a dar al final el riñón definitivo. La siguiente, por favor. Muy bien, para ampliar un poco más el sistema urinario, hemos dicho que el pronefros es rudimentario, no funcional y es transitorio. Al inicio, y desaparece entre la cuarta y semana más o menos, presente entre 10 a 7 grupos celulares, son unidades secretoras vestigiales, deja un vestigio. Los mesonefros funcionan poco tiempo durante el periodo fetal, se originan en el mesodermo intermedio, desde el segmento torácico y lumbar. Adquieren una red de capilares que desarrollan el glomérulo. Alrededor del glomérulo los túbulos forman la cápsula de Bowman y el metanefros que va a dar el riñón definitivo. Aparece más o menos a la quinta semana. Los glomérulos van a seguir formándose en todo el proceso de la gestación hasta las 34 semanas de gestación. Pero eso no quiere decir que ahí termina, sino la maduración puede continuar. Indicarles también que la función del riñón es a partir de las 12 semanas y esto nos favorece porque ecográficamente también podemos ver líquido a esa semana de gestación. Vamos a tener más o menos unos 50 centímetros cúbicos de líquido amniótico, que es producto de la función del riñón. La siguiente, por favor. El desarrollo de la vulva. Hay dos momentos importantes embriológicamente, que es la formación del mesodermo intermedio a través de los conductos paramesonefros o de Murier, que se desarrollan en la parte craneal. Y en la parte caudal es la formación del seno urogenital, y a partir del seno urogenital se va a formar los tubérculos genitales para ver la característica de la vulva. Y en el tubérculo genital es donde al final va a producirse el clítoris en el sistema genital femenino. Es decir, que las primeras 7 semanas los genitales externos son exactamente iguales, es un estado de indiferenciación en ambos sexos. La influencia hormonal de la testosterona, como hemos indicado, a partir de las células de Leydig, la producción de las células de Leydig, que va a producir testosterona y a través de la enzima 5-alfa reductasa se va a producir la dehidrotestosterona que va a participar en esta diferenciación celular. La diferenciación más o menos culmina en la semana 12 de gestación. Solo en este momento se puede identificar los genitales masculino y femenino. Es importante esto para indicar que los nuevos ecógrafos también ya pueden a esta semana más o menos diferenciar el sexo de la gestación. La siguiente, por favor. Los genitales femeninos, como hemos dicho, vienen de la parte inferior o de la parte caudal, la formación del tubérculo genital, que al final va a producir el clítoris, ¿no? Y también del seno urogenital se va a producir la vulva, los labios mayores, los labios menores. Los labios menores generalmente son imperceptibles inicialmente. La siguiente.
Acá vemos una secuencia de hechos. Durante la vida fetal los labios menores son imperceptibles, como nos indicaba anteriormente. La estructura embrionaria viene a ser el tubérculo genital, va a dar a la estructura final el clítoris, las tumefacciones labios-crotales van a formar los labios mayores, los pliegues urogenitales van a formar los labios menores o ninfas, y el seno urogenital y pliegues urogenitales son el vestíbulo, también llamado introito vaginal, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Dentro de todos los genitales externos, indicar que la vagina se forma por la fusión de tubérculos mullerianos, pero a partir de tubérculo urogenital. Dan origen a la placa vaginal que inicia su canalización a nivel interior. Este proceso culmina alrededor más o menos de las 21 semanas de gestación. La formación del himen también embriológicamente corresponde al tabique entre el bulbo sinovaginal y el seno urogenital. Avanzamos un poco más. Hemos indicado que del mesodermo intermedio se va a formar tanto los conductos paramesonéfricos que son de Müller y los conductos mesonéfricos que son de Wolff. Los conductos de Wolff van a determinar los testículos, el pene, etcétera. Y los conductos de Müller van a determinar las trompas del útero, las trompas de falopio, el útero, que se va a formar un septo longitudinal, que más o menos a partir de la 9ª semana va a culminar con el útero, el cuello del útero, y a partir de las 11 semanas ya diferenciado totalmente. Es decir, el conducto paramesonéfrico va a formar las trompas, el cuerpo del útero, el cuello del útero y tercio superior de vagina. Por la parte caudal, a partir del seno urogenital, va a formar la vagina, tercio inferior y tercio medio. Muy bien, la siguiente, por favor. Y puede haber, obviamente, alteraciones embriológicas o genéticas en relación a la vagina y en el sitio donde más común se producen los defectos de desarrollo. En este caso, vemos que hay unos quistes de Gardner que a veces son muy frecuentes y también puede formar tabiques. Desde ahí hay para que vea una imagen que sí es posible que se presenten estas alteraciones. La siguiente. Los tabiques vaginales también es frecuente porque no se llega a diferenciar bien este tabique longitudinal, que al formar los conductos paramesonéfricos van a formar las trompas de falopio, útero, que es la fusión de estos dos conductos, y este septo longitudinal quedan a veces rezagos que se van a traducir en tabiques longitudinales o transversales. La siguiente, por favor. Muy bien, ya habíamos adelantado en relación al desarrollo del útero. El origen es el mesodermo intermedio. El sistema de conductos sexuales diferenciados se forman por los conductos mesonéfricos. Hay una teoría que los conductos de paramesonéfricos derivan de los conductos de Wolff, o es decir, de los conductos mesonéfricos. Ya con la diferenciación de la participación de las enzimas que hemos mencionado anteriormente, de la hormona antimulleriana y de la testosterona y de hidrotestosterona, son los que al final van a hacer la diferenciación sexual. Vemos ahí que culmina el desarrollo más o menos a las 20 semanas. Los conductos paramesonéfricos de Müller se realiza la unión a partir de la semana 8. Es decir que estos conductos paramesonéfricos, que son bilaterales tanto derecho como izquierdo, se van a fusionar de tal manera que van a formar las trompas de falopio, el cuerpo del útero, forma el septo longitudinal, que al final va a ser el cuerpo del útero. Esto se produce más o menos a la semana 9 y a partir de la semana 11 ya está formado el cuerpo del útero, el cervix y el tercio superior de vagina. La siguiente, por favor. Vemos ahí nuevamente los conductos de Müller o paramesonéfricos aparecen a la 7ª semana y culmina con el desarrollo a las 20 semanas. Tiene 3 procesos para diferenciarlos: la organogénesis, la formación de los conductos paramesonéfricos, la fusión, donde se va a juntar
los dos conductos paramesonefros y van a formar el cuerpo del útero y las trompas de falopio, y la resorción del septo, o sea, la formación del septo longitudinal, que al final va a ser el útero y el cuello del útero, ¿verdad? Y el tercio superior de vagina. La siguiente. Hay una distribución de los conductos mullerianos, como ven ahí en la figura. La región superior de los conductos mullerianos no se fusionan y da origen a las trompas de falopio. Es en la etapa de la fusión, es para formar el útero, el cuello del útero y la tercio superior de vagina. Y en la parte caudal va a formar a partir del seno urogenital el tercio inferior y el tercio medio de la vagina. La siguiente. Hay anomalías mullerianas uterinas, el útero Tirel, el útero unicornio, el útero arcuato, el útero bicorne también. Entonces, eso ya es una diferenciación a través, puede haber agenesia también uterina o agenesia de las trompas, ¿no? Esos son diagnósticos que ya se pueden hacer en la pubertad o en la adolescencia. A veces hay pacientes que no menstruan, hay que hacer el examen y encontramos algunas anomalías mullerianas. La siguiente, por favor. Conclusión, el desarrollo de las trompas uterinas, como hemos dicho, vienen del conducto paramesonefroso o conducto de Muller. La parte cefálica, horizontal y la parte cefálica, como hemos dicho, va a haber la trompa de falopio. En la horizontal se va a formar el útero a través de un septo longitudinal a partir de las 8 o 9 semanas y va a terminar a las 11 semanas, donde ya se va a formar completamente el útero y el cuello del útero y porción superior, el tercio superior de la vagina. La siguiente. El desarrollo de las gónadas es importante porque también van a venir del epitelio celómico. Mesodermo intermedio, todos absolutamente del sistema genitourinal se derivan del mesodermo intermedio, y como hemos indicado anteriormente, hay una influencia endocrina en la diferenciación gonadal. La hormona antimulleriana es importante porque va a inhibir la no diferenciación sexual en relación a las gónadas femeninas, la testosterona y la dihidrotestosterona. Son estas tres enzimas o hormonas que van a intervenir en la diferenciación sexual. La siguiente, por favor. En la semana 20, más o menos, ya la formación de las gónadas, los ovogonias, más o menos vamos a tener unos 6 a 7 millones de ovogonias, ¿no? En los recién nacidos se indica que más o menos va a haber unas 2 millones de ocitos primarios, pero todos al final va a haber una apoptosis, una muerte celular. En la infancia continúa la reducción de tal manera que en la adolescencia, en la pubertad, adolescencia va a haber unos 300.000 ocitos. Y al final se van a quedar entre 400 o 500 ocitos primarios, ¿no? La siguiente. Muy bien. Otra de las cosas importantes que hemos visto es en el desarrollo embrionario de la mama. Ustedes saben que hay glándulas acrinas y apocrinas. Las glándulas acrinas más o menos parten de la epidermis y que se van a invertir hacia la dermis, ¿no? También tiene que haber estimulación hormonal, y las apocrinas siempre tienen que haber un pelo para la diferenciación. Entonces, esos generalmente se encuentran en el pubis, en la axila, etcétera, ¿no? En caso de la mama, hay 3 etapas diferenciadas: embrionario, pubertad y del adulto. Hay una línea embrionaria, ¿no? Es un apéndice epidérmico y deriva estrictamente del ectodermo. La siguiente, por favor. Desarrollo de la mama, como hemos indicado, y una placa mamaria,
la placa mamaria del embrión femenino identifica el sitio donde se desarrolla la mama durante la pubertad y después hay una influencia hormonal, puede haber polimastia en toda esa línea mamaria, ¿no? Puede haber politelia, etc. La siguiente. Básicamente es la formación del botón embrionario, el brote mamario, que es una inducción a la dermis, y de ahí va a haber adipocitos, glándulas mamarias, tejido conectivo para la formación de la adultez. La siguiente. El crecimiento mamario se va a producir etapas desde la niñez, la etapa puber y la adolescencia, que son varias etapas al final hasta llegar a la mama adulta, ¿no? La siguiente. Bueno, esto he querido compartir con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, también indicarles que a través de la delegada se le va a hacer llegar un resumen de la embriología del aparato genital femenino, que ese resumen está en el libro de embriología médica del AGMA, pero más o menos para que complementen lo que se ha hablado, y también indicarles que de ahí va a salir el examen. El resumen se lo voy a pasar el día lunes a la delegada para que se los haga llegar y puedan ustedes complementar esto. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Doctor, usted mencionó en el desarrollo de las trompas que hay una parte cefálica, horizontal y caudal. ¿Qué Correcto. deriva de cada uno? ¿Cómo? ¿Qué deriva Usted de cada mencionó que uno? lo de las... Ya. Sí, había cefálico, horizontal, caudal y mencionó que cada uno producía que se forme algo. ¿Podría repetir esa parte? Claro que sí. Hay dos zonas diferenciadas en relación a los conductos paramesonéfricos y los conductos mesonéfricos. Los conductos se indica que los conductos paramesonéfricos o de Müller derivan de los conductos de Wolff o mesonéfricos. Esa es la primera idea fuerza. La segunda idea fuerza. Estos conductos mesonéfricos van en la parte craneal, digamos, va a formar las trompas. ¿Ya? Y hay un proceso de fusión que va a formar el útero, pero es a través de un tabique longitudinal, ¿no? Esa es la parte horizontal. Este tabique ese tabique longitudinal, más o menos se produce entre la 8 y 9 días de gestación, y a eso, este tabique se va a convertir en cuerpo del útero, se va a convertir en cuello del útero. Y de esta parte caudal va a ser el tercio superior de vagina. Son tres momentos importantes en la formación del útero, las trompas, el cuello del útero y la tercio superior de vagina. Por la parte caudal, que es otro proceso en relación al seno urogenital, se va a convertir en el tercio inferior de la vagina y el tercio intermedio. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, les agradezco la atención y les haré llegar el complemento bibliográfico para que ustedes puedan complementar con la clase que se les ha indicado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Paciente